de sobra, así como que de sobra, no tenemos. Pero tenemos un estar al lado, donde tenemos un parlante. Si alguien quiere estar más cómodo, se escucha absolutamente bien igual. Hay más sillas, hay sillones. Próximamente, siguiente o subsiguiente semana, tenemos una tele que vamos a poner ahí para que al estar grabando uno pueda estar con una experiencia inmersiva. Eh, Ya. Entonces, el anhelo de nuestro corazón es que este sea un lugar en el que el Espíritu Santo quiere estar. Hay una gran discusión en las iglesias respecto de la misión y la visión. La misión está expresada en hartas partes de la Biblia. Jesús en Mateo 28 expresa la misión literalmente: vayan por todas partes, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que a través de la Biblia el ser comunidad es también un fin en sí mismo. Dios nos puso en el huerto para habitar con nosotros y termina el Apocalipsis nuevamente en un lugar donde cohabitamos con Él. Y esto es algo que tiene que ver con Él, porque Él cohabita eternamente en la Trinidad de manera perfecta y ha querido compartir eso con nosotros. Entonces hay varios elementos en la Biblia que expresan la misión de la humanidad, el pueblo de Dios y la iglesia. Entonces, hablamos de visión porque la visión para nosotros es una imagen del tipo de iglesia que queremos ser en particular como iglesia local. Ahora, en el centro de esto está el concepto de familia. Eso está en el centro. Y tiene que ver precisamente con que nuestra intencionalidad es poder ser una iglesia fuertemente relacional. Lo relacional implica muchísimos desafíos y el que nosotros hablemos de familia, primero tiene que poner nuestra atención en dos cosas. Por un lado, esto de la intencionalidad en lo relacional, pero por otro lado, el que la visión es la imagen de lo que queremos llegar a ser. ¿Cuántos de ustedes vienen de una familia perfecta? Por favor, levanten la mano. Ahora, más allá de que nuestra experiencia en el seno de un hogar no está exenta de un montón de cosas malas o difíciles que pueden incluso habernos herido, a veces el concepto de familia o el concepto de paternidad o de maternidad o de hermandad, lejos de ser algo inspirador, para mí puede ser un concepto incluso amenazante o derechamente con una connotación mala. Sin embargo, cuando hablamos de familia en un contexto social y le preguntamos a las personas qué es para ti ser familia, tenemos respuestas como, por ejemplo, Tuti. Convivir, amor. Ámbar, ¿qué es para ti ser familia? Paciencia. Bien. ¿La Pau? Apoyo. ¿Alguien más tiene una noción que quiera compartir de lo que es ser familia? Protección, cobijo. Tenemos la idea de que la familia debe ser un lugar de refugio y un lugar bueno, aun cuando nuestras propias experiencias no necesariamente hayan sido así. Porque universalmente entendemos que la familia debiese ser un lugar donde podemos ser completamente nosotros mismos. Y eso ya trae como un tremendo descanso, sobre todo en un contexto como el nuestro, en el que somos tan presionados a ser otros, a dar como el ancho de expresar lo que otros esperan o ciertos estándares. Entonces, a pesar de que nuestra experiencia con la familia puede no ser buena, cuando discutimos qué es lo que creemos que una familia es o debe ser, la mayoría de las veces surgen conceptos positivos. Ahora, cuando nosotros decimos que somos una iglesia cuya visión tiene en el centro el concepto de familia, estamos diciendo que con esto en nada pretendemos señalar que somos una familia perfecta o que ya somos completamente una familia en el ideal de lo que este concepto debe expresar. Entendemos que muchas veces las relaciones son difíciles, es difícil ser vulnerable,
es difícil perdonar, es difícil confiar. Es más difícil confiar después de que me hirieron. Y si estoy dispuesto a ser vulnerable y abrir mi corazón con otro, la probabilidad de que me hieran es altísima. Y la probabilidad de que me hieran en medio de esta comunidad específica local es absolutamente altísima como cualquier otro contexto, porque somos una comunidad conformada por personas. Que aun cuando Jesús ha venido sobre nosotros y el Espíritu nos tensiona para ser más como Jesús cada vez, la realidad es que sin ser exentos de esa responsabilidad, hay muchas cosas en nosotros que no se parecen a Jesús. Y cuando asumimos el desafío de estar cerca, de no solamente tomarnos un café y mirar hacia adelante en la misma dirección en un horario de la semana, sino que asumimos el desafío de construir relaciones, de llegar a conocernos, de llegar a amarnos. Son palabras mayores, tan mayores que a veces como que ni siquiera tocan mucho con nuestra expectativa de ser iglesia. Lo que estamos asumiendo es un riesgo, y es un riesgo grande. Y la unidad de una familia en muchos aspectos se ve profundizada a través del defraudarnos, herirnos y decidir seguir caminando juntos porque somos familia a pesar de eso. Ahora, un elemento importante es que nosotros somos familia más allá de nuestra visión y más allá de si nos guste o no, porque hemos sido adoptados en la familia de Dios al aceptar a Jesús, que nos invita con su sangre, que nos habilita para eso, a sentarnos en la mesa del Padre, quien nos llama sus hijos. Entonces, esto es tan universalmente extendido y la Biblia lo enseña tantas veces que los cristianos normalmente nos hablamos de hermano, a veces hermanito. Pero es una realidad objetiva. Espiritualmente nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y como tal, yo puedo no sentirme vinculado profundamente a una iglesia local o no sentir que haya verdadero y profundo valor en el cuerpo de Cristo, pero soy parte de la familia de Dios igual. Y si yo quiero renegar de ser parte de esa familia, de lo que estoy renegando es del paquete completo. Estoy renegando de Jesús. La iglesia siempre fue imperfecta, siempre tuvo tachas, porque siempre estuvo conformada por personas. Y sin embargo, el Espíritu Santo de Dios ha habitado en medio de la iglesia imperfecta desde siempre también. Por eso cuando Saulo persigue a la iglesia, y cuando Saulo persigue a la iglesia ya había tenido este quiebre de que hubo que crear la función de diáconos para que sirvieran las mesas porque había murmuración y se quejaban que a uno le tocaba un pedacito de carne más grande que al otro. Entonces ya había habido un quiebre, la iglesia no era perfecta, pero cuando Jesús se aparece a Pablo en el camino, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No porque persigues a la iglesia o a estas personas o a los cristianos, se identifica con la iglesia a tal punto que dice que perseguir a la iglesia, con sus imperfecciones y todo, es equivalente a perseguir a Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia, Él es parte de este cuerpo, por tanto somos parte de esta familia, nos guste o no nos guste. Ahora, cuando nosotros oramos, y oramos muchísimo tiempo por esto, y oramos muchísimo tiempo por esto porque yo particularmente soy medio aturdido para poder escuchar la voz de Dios como de forma rápida en las cosas muy importantes, aunque me encantaría como poder leer las circunstancias espirituales en tiempo real. En general yo soy lento para esto. Y sin embargo, esta visión está lejos de ser algo que yo saqué del bolsillo y dije, esto es lo que el Señor me dijo en un monte, sino que es algo que experimentamos como iglesia a través de un proceso. Oramos sistemáticamente y Dios empezó a traer distintas palabras, una de ellas la obviedad máxima, y es que somos la casa del Padre. Entonces, el ser un hogar tiene que ver con nuestra esencia desde el mismísimo nombre. Pero Dios empezó a traer distintas palabras que fueron confirmadas a través del tiempo y pasó más de un año hasta que llegamos a decir, este es un sello de nuestra iglesia. Pero cuando uno escucha la voz de Dios, nosotros, como somos una iglesia dentro del movimiento de la viña, creemos en la vigencia de todos los dones. Dentro de eso, creemos y amamos la profecía. Y la profecía, dentro de su lógica, usa dinámicas como Dios me dijo.
Esa frase es una frase súper peligrosa porque ha sido manoseadísima a través del tiempo y ha sido muchísimas veces usada para transmitir mis propios deseos y levantarlos al nivel de que es Dios quien está hablando para que nadie pueda refutarme, porque si Dios lo dijo, entonces nadie puede cuestionarlo. Ahora, a pesar de ese riesgo terrible, nosotros creemos que es aún más peligroso caminar una vida como iglesia sin escuchar la voz de Dios. Esto es peligroso y la forma en la que abrazamos esto de una manera saludable es probando las profecías. Y probamos las profecías en oración, a través del testimonio de la iglesia, pero sobre todo probamos cuando algo ha venido de parte de Dios y podemos llegar a decir, esto Dios nos lo dijo, lo probamos a través del filtro de la palabra de Dios. Si algo ha venido de Dios, es imposible que contradiga lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, primero, el ser familia es una realidad objetiva del reino de los que hemos nacido de nuevo porque creímos en Jesús. Pero, tiempo atrás, 2 años atrás, estuvimos juntos como iglesia estudiando Efesios. Pueden anotar ahí el capítulo 2 completo de Efesios. Yo voy a leer a la carrerilla algunos versículos que luego nosotros tomamos e hicimos una síntesis y en Lynch teníamos un muro negro con un lettering en donde había una frase que expresaba un resumen del capítulo 2 de Efesios que está en el corazón de lo que nosotros creemos en cuanto a las dinámicas y que está asociado a esto. El capítulo 2 de Efesios, anoten capítulo 2 nomás porque voy a hacer un salto por aquí y por allá, pero dice, entre otras cosas, esto. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Somos una morada y somos familia. Por eso para la casa del Padre esto tiene tanto sentido. Y lo que teníamos como lettering, que es como un resumen o extracto de esto, decía en esa pared negra, estamos unidos a Jesús y recibimos su paz por gracia. Somos parte de la familia de Dios y juntos constituimos su casa. Estamos unidos a Jesús y recibimos su paz por gracia. Somos parte de la familia de Dios y juntos constituimos su casa. Es porque la Biblia enseña esto de manera explícita que nosotros tomamos aquello y dijimos, en base a nuestra historia, en base a lo que Dios nos ha hablado a través del tiempo, ¿qué elemento es para nosotros algo sobre lo cual pararnos para decir, Dios nos ha dado un sello para ser fuertes en un área, sin que esto implique un desmedro de ninguna otra iglesia? Esto no es inventar la rueda. Cuando en una iglesia se inventa un concepto que nadie nunca más vio, eso es una luz amarilla tirando para roja de que estamos en un lugar que puede ser una secta. El Evangelio ha sido expresado en su máxima claridad en Jesús hecho carne. No hay revelación más grande de Dios mismo que Jesús encarnado. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos a través de los siglos es hacer eco del Cristo encarnado, muerto y resucitado, de su vida, de sus palabras, de lo que el Espíritu nos guía a entender acerca de Él.
Las ideas demasiado novedosas normalmente representan un peligro de estarnos saliendo de lo que la iglesia, guiada por el Espíritu, ha experimentado como revelación a través de los siglos. Por eso, por ejemplo, en la viña nosotros tenemos en el centro de cómo interpretamos la Biblia y la realidad entera algo que se llama la teología del reino. Pero ojo, esto no es un invento de la viña. Los biblistas y teólogos hablan del redescubrimiento de la teología del reino, porque son cosas que han estado ahí todo el tiempo. Eso lo digo solamente para hacer este paralelo de que lo novedoso es Jesús. Él es la buena nueva noticia. Todo lo que nosotros hacemos es dar testimonio de Él. Entonces, ¿somos nosotros la iglesia que salió con esta cuestión de somos familia y descubrimos algo fabuloso que nadie más vio? Por supuesto que no. ¿Somos la mejor familia de todas? Probablemente tampoco. No porque esto sea nuestra visión significa que somos mejor en esto que todo el resto. Para nada. Somos un proyecto más dentro del reino de Dios y del cuerpo de Cristo, incluso acá en Temuco, que hay muchísimas otras expresiones del reino de Dios y que Dios ama exactamente como nos ama a nosotros. Pero en medio de nuestra fragilidad y limitaciones, entendemos que algo que Dios nos hace amar de manera especial, como el camino para experimentar el reino completo, no unas partes, sino como la forma de, en esta iglesia local, tiene que ver con esto. Queremos crecer a través de esto. Y aquí es donde viene el sentido de haber hecho la pregunta respecto de si esta visión como tal significa algo para ti. Primero, pasamos el filtro 1 de buscar a Dios para preguntar cuál era su visión. Pasamos el filtro 2 de remojarlo en el tiempo y que Dios lo confirmara a muchas personas hasta que dijimos, realmente creemos que esto es lo que Dios nos dijo. Y luego pasamos el filtro de ver cómo esto está reflejado en la palabra. Ahora, la Biblia desarrolla ampliamente la idea de lo central e indispensable que es el amor en medio de la iglesia. Cuando Jesús oró por los que habían de venir y por sus discípulos que estaba dejando, en los últimos capítulos de Juan, dijo: oro para que ellos se amen como tú y yo nos amamos, le dijo al Padre, para que el mundo sepa y crea que tú me enviaste. O sea, el amor es tan central que en la medida en que nosotros hacemos de esto una realidad, eso se transforma en un testimonio para quienes no creen de que el Evangelio es verdad. Porque el amor es antinatural. El amor en estos tiempos implica estar dispuesto a morir por el bienestar de otro, como expresión de gratitud por haber sido abrumados por un amor tan grande como el de Jesús por nosotros. Eso es antinatural. Pero la Biblia desarrolla esta idea una y otra vez. Yo personalmente tengo una predilección profunda en mi corazón por Juan, el apóstol, como escritor bíblico. Y me encanta cómo él desarrolla el tema del amor unos con otros como respuesta al amor de Dios en su primera carta. Y voy a leer versículos de nuevo sueltos. Esto está tomado de toda la carta, así medio desordenado, pero estas ideas emergen una y otra vez en la primera carta de Juan. Y dice: miren con cuánto amor nos ama el Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Si amamos a nuestros hermanos, nuevamente el mensaje de ser familia, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios,
Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Esto está en los 5 capítulos completos de esta epístola. Y va tirando contenido concreto y medio palpable respecto de que cuando Jesús dice que se amen unos a otros, no está hablando de que yo me quede mirando a la tuti así como con cara de amor y que piense cosas amorosas de ella mientras la miro, así como etéreas, profundas, pero amorosas, sino que está hablando de que el amor tiene que ser palpable de alguna manera. El amor de alguna manera tiene que poder verse. El amor de alguna manera tiene que poder incluso tocarse. Tiene forma de algo. No es algo hipotético, no es un concepto. El amor es algo tan profundo y tan potente que en la medida que está, siempre va a buscar maneras de manifestarse. Siempre va a buscar formas de ser expresado. Y aquí Juan dice, ojo, algo súper concreto es que te importen las necesidades del otro. Si tú tienes todas tus necesidades suplidas y tienes para ir incluso más allá de tus necesidades y hay alguien a quien tú dices amar y esa persona está pasándola realmente mal y no tiene para lo básico y tú le dices, te amo profundamente y voy a estar orando por ti y te vas, eso es un contrasentido de la expresión de amor. Santiago es mucho más duro y dice, si ustedes dicen que aman al otro y tienen pan y el otro les pide pan y ustedes le dicen, voy a orar por ti, Santiago dice, son unos mentirosos. Esa cuestión no puede ser. Nadie puede decir que ama o puede pensar que tiene algún valor orar por el otro cuando tengo, y esto no tiene que ver solo con lo económico, es lo que estos versículos expresan literalmente, pero si yo puedo hacer algo por el otro, decirle que voy a orar y hacer nada, no tiene ningún sentido. Amarse tiene un costo. Amarse es difícil. Y al mismo tiempo implica una decisión. Implica ver que soy parte de esta familia y que el otro es familia conmigo y yo con él, yo con ella. Entonces, esto puede ser el lema de la iglesia a la que fui este domingo. Mira, te cuento que este domingo fui a ese lugar. Era medio chiquitito, tenía como lo suyo, pero raro el lugar, raro. Hartas cosas me parecieron raras. Sin embargo, lo que se compartió me pareció más raro porque en vez de así como de predicar una palabra, como que pusieron una pura diapositiva. No era fuente, ¿cuál era la palabra? Con una tipografía más o menos nomás más encima. Y no fue así como una palabra sustanciosa del Señor. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo creo que el tema de hoy es la visión como lema de la iglesia, efectivamente esto tiene muy poca profundidad. Pero si yo veo que esto es el ejercicio de escuchar la voz de Dios y luego pasarlo por los filtros saludables para decir, esto es una palabra profética, es algo que Dios dice hoy para moldear el mañana y que nosotros nos alineemos con la voz y el mover del Espíritu. Si nosotros creemos eso y creemos que lo que Él dice para la iglesia local es verdad para cada uno de quienes conformamos esta iglesia local, entonces esto deja de ser un lema en una pared y se transforma en una exhortación del Espíritu para cada uno. Y esto no tiene que ver con cuánto tiempo llevas. Tiene que ver si estás dispuesto a considerar que esto es una visión de la cual tú quieres formar parte. Si tú quieres ser parte de una iglesia así. Y si quieres ser parte de una iglesia así, que hoy está lejos de ser esto en su mejor expresión, entonces vas a tener que pagar un precio. Y la invitación es esa. ¿Vale para ti la pena esta expresión como manera de vivir como iglesia local el reino de Dios? Sin limitar ni reducir el reino a esto.
El reino es mucho más que esto, y las expresiones de la iglesia son mucho más que estas, y las expresiones del Espíritu es mucho más que esto. Esto es simplemente un distintivo de nuestra identidad como iglesia local, que nada nos separa de otras iglesias, simplemente se transforma en un énfasis para nosotros porque es algo en lo que hemos escuchado a Dios invitarnos y queremos decir sí. John Wimber, el fundador de la Viña, tenía 4 imágenes para la iglesia. En la Biblia aparecen como 60 y tantas, 67 imágenes creo para la iglesia. Pero una de las 4 imágenes que John Wimber usa para referirse a la iglesia tiene que ver con casa o familia. Y él escribía esto: hemos sido llamados a formar una casa, un hogar o una familia. Este es naturalmente el fruto de haber sido convertido y vuelto a nacer en el cuerpo de Cristo. Tenemos una buena posición como miembros de la familia de Dios por el trabajo que Jesús terminó en la cruz. El trabajo que Jesús realizó en nuestro favor, en nuestro lugar, esto y nada más ha sido lo que ha conseguido establecer nuestra posición en el cuerpo de Cristo y en la familia de Dios. Como tales, nosotros somos el hogar espiritual de Dios y Cristo es su cimiento y piedra angular. Son los mismos conceptos y nosotros no leímos a Wimber antes de pensar en la visión, porque no es algo nuevo, es algo que ha estado ahí siempre y es algo que nosotros anhelamos porque nuestro corazón vibra con esta forma y nos sentimos tensionados e invitados. Pero aquí es donde viene el sentido de hacer la pregunta y el sentido de compartir esto. ¿Tiene sentido para ti esta visión y estás dispuesto a vivir estos procesos? Nuestro proceso ha tenido una progresión y decimos que somos una iglesia que en forma dinámica permanece, como decía al principio en la introducción, porque creemos que esto es una constante. ¿Ustedes han pasado por algún programa en el que han percibido que el Espíritu Santo está metido de sanidad emocional en el Espíritu? ¿Ya? ¿Algunos de ustedes creen que por haber pasado por uno de esos programas nunca más volvieron a ser heridos o heridas y no lo van a necesitar nunca más? Podemos tener encuentros con el Espíritu que sean profundamente sanadores, pero nuestras propias decisiones, el interactuar con otros, el mundo caído, las tinieblas, hacen que volvamos a ser heridos. Entonces, necesitamos volver a ser sanados. Hay un momento en la vida en que el Espíritu Santo quiere venir profundo y sacarnos de la muerte para ponernos en vida. Pero hay muchos otros momentos en los que tal vez tengamos que ir muy profundo, incluso más profundo, para volver a ser sanados de muchísimas cosas. Luego, una vez que yo estoy sano, recién tiene sentido hablar de madurez. Si yo tengo hambre, que me hablen del Evangelio no va a tener mucho sentido. Si yo estoy roto y lo único que veo es mi propio dolor emocional, todo lo demás va a sonar como ruido. En la medida en que mis necesidades fundamentales son suplidas, mis oídos se abren y se predisponen a escuchar lo que viene. En el contexto de una iglesia donde normalmente el dolor emocional es como lo que nos lleva a tener una apertura a Dios, la mayoría de las veces tenemos la necesidad de pasar por un proceso de restauración. Y lo más profundo que nos pasa es cuando Jesús viene a nuestro encuentro, lo conocemos y sabemos que Él llevó nuestras cargas, nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz. Pero a veces, en ciertas dinámicas religiosas que construimos, terminamos diciendo así como que si el Señor te sanó, entonces ahora nada te puede doler. Y tú puedes venir a contarme la peor de las tragedias y yo te digo, pero el Señor está contigo, así que te vas contenta para tu casa, inmediatamente. Y eso nos priva muchas veces de la realidad de que necesitamos volver a ser sanados a través del tiempo. Y de que no solo lo necesitamos, sino que esto es una provisión del Espíritu. Él siempre quiere sanarnos. Siempre quiere que seamos más sanos, más libres y más plenos. Pero si la iglesia se transforma en un lugar cuyo fin en sí mismo es la sanidad emocional, terminamos enfermos emocionalmente. Porque si solo llegamos hasta ahí,
entonces la iglesia se transforma en un lugar altamente individualista en donde yo voy a buscar mi propia satisfacción, mi propia sanidad, mi propia realización. Y cuando algo no me gusta o cuando alguien me hiere, porque en la iglesia las personas muchísimas veces nos herimos, entonces me voy. Porque esta iglesia que se supone que iba a ser un lugar de sanidad, un refugio, un hogar, me hirió. Entonces me voy a la siguiente iglesia donde esto sea verdad. Por tanto, si lo único de lo que hablamos es de sanidad emocional y espiritual y no pasamos de ahí, terminamos enfermándonos y siendo egoístas e individualistas. Por tanto, lo que viene luego de ser sanado es que el Espíritu quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es algo altamente espiritual, pero al mismo tiempo algo altamente natural. Uno no puede ser maduro espiritualmente si no es maduro naturalmente. Si yo soy una persona irresponsable en todas mis responsabilidades y quehaceres, no voy a ser una persona madura espiritualmente porque eso va a ser un estorbo permanente para la madurez. La madurez, entre otras cosas, tiene que ver con la capacidad de hacerse cargo de uno mismo. Alguien es maduro cuando llega a un nivel en el que ya no depende de otros para autosostenerse, sustentarse, y puede proveerse alimento, puede proveerse un techo. Cuando uno es capaz de lidiar y resolver sus propios problemas, entonces esa persona es madura. Ahora, espiritualmente, la madurez es el carácter de Jesús expresado en ver todo lo que Jesús hacía, cómo interactuaba y todo lo que decía en los evangelios, pero también está expresado en Gálatas en lo que se describe como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una descripción del carácter de Jesús. Una vez que yo he sido sanado, una vez que he sido desafiado para madurar y para abrazar el querer ser como Jesús y dejar que el Espíritu empiece a producir eso en mí, entonces tiene sentido expandirnos, generar influencia hacia otros, multiplicarnos en otros, llevar el mensaje a otros. Ahora, ¿por qué digo que esto es una constante? Porque si yo esperara estar completamente sano y después estar completamente maduro, jamás me expandiría. Esto tiene que estar ocurriendo en simultáneo. Hay ciertas cosas que yo tengo que sanar antes de crecer, pero hay ciertas cosas que tienen que quedar en pausa para dar lugar al crecimiento y para dar lugar a la expansión. Hay ciertas cosas en mi carácter que no son como Jesús, para nada hoy, pero yo hoy tengo que expandirme. Y tengo que ir viviendo estas cosas superpuestas y en paralelo. Una y otra vez tengo que seguir siendo sanado, seguir madurando y seguir expandiéndome. Hay modelos en los que se envía a la gente al tiro sin que sane y sin que sea madura. Y esos modelos reproducen dinámicas de enfermedad. Pero hay otros modelos en los que se nos dice que nunca estamos suficientemente listos y que tenemos que ir a 2.748 cursos y aprobarlos todos muy bien para que entonces podamos hablarle a otros del mensaje del Evangelio, del amor de Jesús. Que si tú no eres una persona intachable, íntegra y perfecta, que casi levita, no eres digno ni digna de pronunciar el nombre de Jesús frente a otras personas. Nosotros creemos que estas cosas no pueden dejarse ninguna de ellas de lado y que tienen una progresión. Lo más saludable es primero sanar, luego madurar, luego expandirse, pero esto está pasando constantemente. El ciclo se repite una y otra vez. Y en las distintas áreas de nuestra vida. Si yo soy una persona que está roto y enfermo en lo financiero, porque hice todo lo malo y tomé todas las malas decisiones y estafé gente, cometí delitos y me fui a la cárcel, no voy a salir de la cárcel inmediatamente a hacer un curso para los hijos de Dios acerca de las finanzas del reino. Con ustedes el gran recién liberado ex convicto Claudio Rivera enseñándole cómo se llevan las finanzas del reino. No tiene sentido. Si es que yo salgo sano, maduro, luego mi testimonio, miren, yo era el tipo más sinvergüenza, pero aquí está el testimonio de que Dios no se vio limitado por eso y me sanó, me hizo madurar y ahora me lleva a esto. Yo puedo ser un cristiano maduro,
Pero hay áreas en las que voy a estar guateando y en las que Dios me va a llamar y me va a decir, quiero sanarte, quiero producir algo nuevo en ti y luego quiero que lo reproduzcas en otros. Entonces esto implica nuestra vida entera, pero también tiene que ver con áreas. En concreto, la invitación hoy es a que podamos entender que esto no es ni tiene la intención de ser un lema asociado al lugar al que nosotros asistimos, sino que es una invitación del Espíritu Santo a estar dispuestos a pagar el precio por lo que significa ser parte de una familia. Y ese precio no hay que endulzarlo, es un precio alto. Va a producir dolor en momentos en nosotros. Nos va a llevar a asumir riesgos y a veces el asumir esos riesgos va a resultar mal. Y vamos a tener que necesitar provisión del cielo para poder perdonarnos y para poder seguir caminando juntos a pesar de nuestras imperfecciones. Lo único que nosotros podemos ofrecer distinto de lo que puede estar pasando en muchas otras iglesias y que ni siquiera eso nos hace mejores, es decirte que esto va a pasar. Es ser honestos respecto de eso. Es no venderte la pomada de que este es el lugar seguro donde nunca nadie te va a herir. Porque acá también nos herimos y necesitamos perdonarnos. En esta iglesia también se ha ido gente, y no poca, y hemos cometido errores. Yo he cometido errores, yo he herido personas. Esto pasa en la iglesia. La invitación no es a asumir que vale la pena esto porque esta es la iglesia relacional donde todos se aman y se tratan bien. La invitación es a decidir si quiero ser parte de una familia, con sus imperfecciones, con sus limitaciones. Y juntos, juntos no es para eximirme a mí de responsabilidad, ni a Rocío. Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar a las personas. Cuando yo digo que yo hiero personas, no es para que después tú vengas y me digas, oye, me heriste, yo te avisé. Y sentirme libre de esa responsabilidad. No es para eso. Yo asumo la responsabilidad de que Dios me va a pedir cuentas de cómo me comporte. Pero el quehacer de la iglesia nos convoca a todos. La iglesia somos todos. El Espíritu habita en cada uno de nosotros y en medio nuestro. La Biblia incluso en el mismo Efesios dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que ellos capaciten a la iglesia, para que la iglesia haga la obra del ministerio. No para que el profeta profetice y el resto escuche y aplauda, sino que para que el profeta capacite a la iglesia en profecía, para que el evangelista capacite a la iglesia en evangelismo, y así sucesivamente. La iglesia somos todos, el quehacer está en manos de todos, el empoderamiento del Espíritu lo hemos recibido todos. La invitación es si estamos dispuestos a pagar el precio y si estamos dispuestos a pagar el precio en esta iglesia local. Esa es nuestra invitación para todos y cada uno de nosotros. Esta es nuestra realidad. Esta es la familia que somos hoy. Esto es lo que queremos ser. Creemos fervientemente que el Espíritu nos empodera para poder ser aquello que Él nos ha mostrado. En ese sentido, esto nos tensiona. Nos decimos, no, se ve bonito, para allá como que vamos, pero sabemos que somos mucho más limitados y nos conformamos. No. Reconocemos nuestras debilidades para dejar que el Espíritu nos tensione y provea lo que sea necesario para que esto llegue a ser una realidad. Y que para que la gente cuando entre o cuando compartamos un asado, cuando en cualquier contexto nosotros digamos, nosotros somos parte de esta iglesia local, de la Viña Casa del Padre, entonces la gente vea que efectivamente somos un lugar donde las personas se aman. Y eso sea un testimonio de que Jesús fue enviado por el Padre. Esa fue la oración de Jesús. Cuando ellos vean que nosotros nos amamos, en un contexto en el que el testimonio de la iglesia ha sido tan depreciado, cuando la gente vea que el evangelio puede seguir siendo real hoy y producir relaciones sanas hoy y traer profundidad y amor hoy, eso va a ser un testimonio de que Jesús fue enviado por el Padre y eso va a dar gloria al Padre y nos va a llevar a cumplir nuestro propósito de manifestar el reino de Dios acá. Vamos a orar y yo quiero invitarte a poder, no sé,
cómo el espacio nos pueda limitar en esto, pero quiero invitarte a expresar de la forma que sea necesaria y que te sientas en libertad para que en una conversación con Dios, ahora mientras oramos y pedimos al Espíritu que venga, puedas con libertad decir si quieres asumir esto con Dios. Esto es algo que el Espíritu va a escuchar de tus labios y no te vamos a hacer firmar una encuesta, ni un compromiso, ni una membresía a un club de 70 millones de pesos, sino que es una respuesta que cada uno debe dar a Dios. Pero ojo, el que sea en silencio, el que yo no la escuche, el que está al lado tuyo no la escuche, no la hace menos solemne, ni menos seria, ni menos sagrada, ni menos importante. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que tú puedas escarbar en nuestro corazón, mostrarnos la verdad acerca de nosotros mismos. Tal vez esto está lejos de ser la expectativa de lo que queríamos escuchar hoy, porque quizás queríamos más que nada ser consolados o animados. Pero entendemos que tu palabra también nos desafía a cosas. Y cada uno de los desafíos que encontramos en tu palabra vienen acompañados de la maravillosa provisión del cielo para lograr hacer aquello que fuimos invitados a hacer. Y casi siempre son cosas que para nosotros, por nosotros mismos, serían imposibles. Imposibles. Por eso clamamos, Espíritu Santo de Dios, que tú proveas en nosotros un corazón como el de Jesús, para amar con el tipo de amor que tú nos amas. Y yo oro en el nombre de Jesús para pedirte que tú nos permitas hoy, sin importar si es primera vez que vengo, que sea algo entre tu espíritu y cada uno de nosotros, nos permitas hoy estar dispuestos a asumir un compromiso contigo. Al mismo tiempo, ser totalmente honestos en que si no estoy o no quiero esto, poder dejarlo pasar. Esto no es una manipulación para que todos se sientan empujados a asumir un compromiso, sino que es una invitación del Espíritu que cada uno va a responder en intimidad. Pero yo oro en el nombre de Jesús, papá, y te pido que quienes hagamos esta oración, que solo tú escuchas, podamos hacerlo solemnemente, con temor de ti, con temor de que nuestras palabras nos vinculan y nos comprometen. Ahora, mientras Diego nos acompaña, vamos a tomar unos minutos de silencio para que tú puedas responder al Espíritu en la línea en la que esta invitación haya sido recibida por ti. A lo mejor en este momento esto no tiene un contenido profundo para ti y prefieres dejar pasar esto. Eso es algo que tú libremente puedes elegir y nosotros solo podemos limitarnos a hacer la invitación. Pero si esto has sentido que viene de parte del Espíritu para tu vida y te está confrontando, indistintamente si tú te sientes muy parte hoy o muy poquito parte o un espectador o una espectadora, si tú sientes que esto ha sido algo que ha venido de parte del Espíritu para ti y te confronta, yo te animo a poder responder con un sí y te animo a poder expresar con tus palabras algo de lo que te puedas hacer cargo. Algo en lo que puedas pedirle a Dios que Él provea lo necesario para hacerte cargo. Así que tomamos un par de minutos de silencio y luego oramos juntos para dar gracias a Dios por este tiempo igual.